Era un eco que Gabriela Montenegro no escuchaba desde hacía exactamente 2 años, 1 mes y 14 días. La risa de Valentina salía del cuarto de fisioterapia, ese cuarto que había permanecido cerrado con llave desde que su sobrina, hace ya casi 1 año, le gritó con toda su alma que jamás volvería a poner un pie ahí. Gabriela subió las escaleras casi sin aliento, abrió la puerta con cuidado y lo que vio la partió en dos. Pero para entender por qué una mujer que dirigía con mano firme una cadena de 12 hoteles de lujo y que facturaba más de 60 millones de pesos al año, estaba a punto de derrumbarse en el pasillo de su propia casa, necesitas conocer la historia completa. Y créeme, antes de que lleguemos al final, vas a cuestionar cada una de las prioridades que has elegido en tu vida. Si alguna vez sentiste que trabajar más duro era la solución a todos tus problemas, esta historia te va a incomodar, y mucho, porque Gabriela Montenegro trabajó más duro que nadie, y aún así, una señora de la limpieza que ganaba apenas 10,000 pesos al mes, hizo en 1 año lo que ella, con todo su poder y dinero, no pudo lograr en 2. Gabriela Montenegro tenía 54 años y una rutina que parecía escrita en piedra. Se despertaba a las 5 de la mañana, revisaba correos electrónicos mientras caminaba en la caminadora, salía de casa a las 6, sin siquiera tomar un café, reuniones desde las 7 de la mañana, inspecciones meticulosas de cada uno de sus hoteles, negociaciones complejas con inversionistas extranjeros, llamadas constantes con proveedores. Regresaba a casa pasadas las 9 de la noche, cenaba en su oficina, con la vista clavada en los reportes financieros, y se dormía. Mucho después de la medianoche, los fines de semana eran aún peores, porque los fines de semana, cuando no tenía el trabajo como excusa, tenía que enfrentarse al silencio aplastante de esa casa enorme, y ese silencio le recordaba todo lo que había perdido 2 años, 1 mes y 14 días atrás. Gabriela recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Su hermano menor, Rodrigo, había fallecido en un terrible accidente de carretera. Su esposa también había perdido la vida, y su hija, Valentina, de 15 años en ese momento, había sobrevivido de milagro, pero con una lesión medular completa en las vértebras T10 y T11, paraplegia completa, sin movimiento, sin sensibilidad, de la cintura para abajo. Valentina simplemente ya no existía. Gabriela se convirtió en la tutora legal de la única familia que le quedaba. Contrató a los mejores médicos. Adaptó una habitación entera de la mansión, transformándola en un cuarto de fisioterapia de última generación. Compró equipo médico que costaba más que un coche de lujo. 3 fisioterapeutas profesionales vinieron a trabajar durante los primeros 6 meses. Los 3 renunciaron, no porque Valentina fuera difícil de tratar médicamente, sino porque había dejado de querer vivir. Valentina Montenegro Ruiz había sido bailarina, no de esas niñas que van a clases de baile los sábados por la tarde. Bailarina de verdad, 12 años de entrenamiento intensivo en ballet clásico. Becada para la Escuela Nacional de Danza Folclórica, tenía el boleto comprado, la maleta hecha, el sueño de su vida a solo 1 semana de distancia, y entonces el accidente. Sus padres murieron al instante. Ella despertó en un hospital, sin poder sentir sus piernas, y cuando le dijeron que nunca más volvería a caminar, algo en Valentina se apagó. Dejó de hablar, dejó de comer, dejó de intentar. Los fisioterapeutas hacían los ejercicios. Movían sus piernas como si fueran simples piezas de madera, y Valentina miraba el techo, con la mirada perdida, con los ojos vacíos. No lloraba, no gritaba, simplemente no estaba. Gabriela no sabía qué hacer, así que hizo lo único que sabía hacer bien:
trabajar más, contrató más especialistas, pagó por tratamientos experimentales, buscó clínicas especializadas en Estados Unidos, Alemania, hasta en Japón, pero nunca se sentó a hablar con Valentina, porque hablar significaba enfrentar el dolor. Y Gabriela Montenegro no sabía cómo enfrentar el dolor, sin convertirlo en una interminable lista de tareas pendientes. Hace un año, la tercera fisioterapeuta renunció. Fue un viernes por la tarde. Gabriela estaba en una junta importantísima cuando recibió el mensaje «No puedo más». Valentina gritó que si volvía a entrar a ese cuarto, se tiraría por la ventana. «Lo siento mucho». Gabriela llegó a casa esa noche y encontró a Valentina en su habitación, con las cortinas cerradas, la luz apagada y sin cenar. Le preguntó qué había pasado. Valentina no respondió. Le dijo que conseguiría otra terapeuta. Valentina giró la cabeza hacia la pared. Esa fue la última conversación real que tuvieron. Al día siguiente, Gabriela publicó un anuncio buscando una señora de la limpieza. No una terapeuta, no una enfermera, solo alguien que mantuviera la casa limpia, preparara la comida y no hiciera preguntas. Beatriz Morales respondió al anuncio el lunes siguiente, 52 años, viuda, experiencia de 10 años en casas particulares, referencias impecables. En la entrevista habló poco. Gabriela le explicó que en la casa vivían solo ella y su sobrina, que su sobrina tenía una condición médica, pero que no necesitaba cuidados especiales, solo privacidad. Beatriz asintió. No preguntó qué condición, no preguntó por qué una casa tan grande solo tenía 2 habitantes. Aceptó el trabajo, 10,000 pesos al mes, de lunes a sábado, de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde. Empezó a trabajar el martes siguiente. Gabriela no se dio cuenta en ese momento, pero ese fue el día en que todo comenzó a cambiar. Solo que los cambios más profundos son siempre los más silenciosos. Y Gabriela estaba demasiado ocupada haciendo ruido en su vida, como para poder escucharlos. Durante las primeras semanas, Beatriz era exactamente lo que Gabriela había pedido, invisible. Llegaba a las 7:30, limpiaba, cocinaba, dejaba la comida de Valentina en una charola frente a su puerta. Gabriela casi nunca la veía, pero había detalles extraños, pequeños, tan pequeños que Gabriela los notaba y los olvidaba al instante. La comida de Valentina siempre desaparecía del plato. Antes, con las otras empleadas, la mitad quedaba intacta. Ahora, el plato regresaba completamente vacío. Valentina empezó a abrir las cortinas de su habitación. No mucho, solo una pequeña rendija. Pero antes, las cortinas habían estado cerradas por meses. Un día, Gabriela bajó a desayunar y escuchó música en la cocina. Beatriz estaba cocinando mientras sonaba una canción de Los Ángeles Azules en un radio viejo. Gabriela iba a decirle que bajara el volumen. Pero entonces escuchó algo más. La voz de Valentina, no palabras, solo un tarareo suave, lejano. Gabriela se quedó congelada en el pasillo. Hacía meses que no escuchaba la voz de Valentina, ni siquiera para decir buenos días. Pero tenía una junta importantísima a las 8 de la mañana. No podía quedarse ahí parada, así que se fue. Y cuando regresó esa noche, el momento mágico ya había pasado. Pasaron los meses. Beatriz seguía siendo invisible, pero Valentina estaba cambiando. Empezó a salir de su habitación para comer en el comedor. No hablaba, pero estaba presente. Luego empezó a preguntar por Beatriz si llegaba tarde. Luego, un día, Gabriela las encontró sentadas en la sala. Valentina en su silla de ruedas. Beatriz en el sofá, viendo una película en silencio. Gabriela no preguntó nada, solo asintió con la cabeza y subió a su oficina. Pero algo en su pecho se apretó con fuerza, porque una empleada estaba logrando lo que ella, con todo su dinero y desesperación,
No había podido. Que Valentina volviera a estar viva. Y Gabriela no sabía si sentir alivio o vergüenza. Un miércoles por la mañana, Gabriela entró al cuarto de Valentina para dejarle unos papeles del seguro médico. Valentina no estaba. La cama estaba tendida. La silla de ruedas no estaba en su lugar habitual. Gabriela bajó a la cocina. Valentina tampoco estaba ahí. Doña Lupe limpiaba el comedor. ¿Dónde está Valentina?, preguntó Gabriela. Está descansando, señora, respondió doña Lupe sin levantar la vista. ¿Descansando dónde? En su cuarto. Pero acabo de estar ahí y no estaba. Doña Lupe titubeó. Solo un segundo. Entonces sonrió. Perdón, señora. Quise decir que está en el jardín. Le gusta tomar el sol por las mañanas. Gabriela miró por la ventana. Valentina estaba ahí, en su silla, con un libro en el regazo. Gabriela asintió y se fue a trabajar. Pero esa noche, al llegar, algo la hizo detenerse. Subió al cuarto de Valentina. La puerta estaba entreabierta. Valentina dormía profundamente. Su rostro estaba relajado, casi feliz. Gabriela se acercó a la mesita de noche para apagar la lámpara y entonces lo vio. Un pequeño frasco de aceite de almendras, aún tibio, con un aroma sutil a lavanda. Gabriela lo tomó, lo abrió, lo olió. Costaba 150 pesos en cualquier farmacia. Nada especial. Pero ¿quién lo había puesto ahí? ¿Y por qué estaba tibio, como si alguien acabara de usarlo? Gabriela dejó el frasco en su lugar. Salió del cuarto. Se quedó parada en el pasillo, mirando la puerta cerrada de Valentina y luego la puerta del cuarto de fisioterapia que llevaba casi un año cerrada. Algo no cuadraba, pero Gabriela no sabía qué. Y si eres de las personas que piensan que están prestando atención a todo lo que importa, te advierto, Gabriela también lo pensaba. Y estaba completamente ciega. Un viernes por la tarde, Gabriela llegó a casa más temprano de lo normal. Una de sus reuniones se había cancelado. Eran las 5 de la tarde. Normalmente, a esa hora todavía estaba en la oficina. Entró a la casa en silencio. Doña Lupe estaba en la cocina preparando la cena. Gabriela subió a cambiarse de ropa. Pasó frente al cuarto de Valentina. La puerta estaba cerrada, pero cuando pasó frente al cuarto de fisioterapia, se detuvo. La puerta estaba entreabierta, apenas una rendija, pero había luz adentro. Gabriela se acercó despacio, miró por la rendija. Valentina estaba ahí, en su silla de ruedas, sola, mirando el equipo de fisioterapia que llevaba meses sin usarse. Las barras paralelas, la camilla, las pesas. Valentina extendió la mano y tocó una de las barras. Sus dedos acariciaron el metal frío, y entonces hizo algo que Gabriela no había visto en 2 años. Lloró, no con sollozos, no con gritos, solo lágrimas silenciosas que caían por su rostro mientras miraba ese cuarto lleno de máquinas que alguna vez le prometieron esperanza y solo le trajeron dolor. Gabriela iba a entrar, iba a abrazarla, iba a decirle algo, lo que fuera, para que dejara de llorar, pero entonces escuchó pasos en la escalera. Doña Lupe. Gabriela se escondió detrás de una columna del pasillo. No sabía por qué, solo sintió que necesitaba ver lo que iba a pasar. Doña Lupe entró al cuarto de fisioterapia. Valentina se limpió las lágrimas rápidamente. Doña Lupe no dijo nada. Solo puso una mano en el hombro de Valentina y luego, con una voz tan suave que Gabriela apenas pudo escuchar, dijo: ¿Quieres intentarlo hoy? Valentina negó con la cabeza. Está bien. Otro día. Doña Lupe empujó la silla de Valentina fuera del cuarto. Cerró la puerta y las dos bajaron juntas. Gabriela se quedó ahí parada en el pasillo con el corazón acelerado. ¿Intentar qué? ¿De qué estaban hablando? Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente era sábado. Gabriela no trabajaba los sábados, pero siempre encontraba algo que hacer en la oficina. Esta vez se quedó en casa. Le dijo a doña Lupe que iba a estar en su estudio todo el día,
pero en realidad estaba observando. Doña Lupe llegó a las 7:30 como siempre. Preparó el desayuno. Valentina bajó a las 8. Comieron juntas. Gabriela las observaba desde la ventana de su estudio. Hablaban. Valentina sonreía. Doña Lupe le servía más jugo. Valentina le contaba algo, gesticulaba con las manos. Doña Lupe reía. Gabriela sintió una punzada en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que Valentina le contó algo a ella? A las 10 de la mañana, Doña Lupe subió a limpiar el segundo piso. Gabriela fingió estar trabajando cuando Doña Lupe pasó frente a su estudio. Cuando Doña Lupe entró al cuarto de Valentina, Gabriela salió al pasillo y se acercó. Escuchó voces, risas, música. Entonces escuchó algo más, el sonido de ruedas, la silla de Valentina moviéndose, y luego la voz de Doña Lupe. Muy bien, así, despacio. Gabriela frunció el ceño. Muy bien, ¿qué? Y entonces, silencio. Gabriela esperó. 5 minutos, 10, 15. Cuando Doña Lupe salió del cuarto de Valentina, Gabriela ya estaba de vuelta en su estudio, fingiendo leer un contrato. Pero esa noche, cuando Doña Lupe se fue y Valentina estaba durmiendo, Gabriela entró al cuarto de su sobrina. Buscó algo, lo que fuera, una pista, y la encontró. En el cajón de la mesita de noche, escondido bajo unas revistas viejas, había un cuaderno, azul, de pasta dura, con el nombre de Valentina escrito en la portada con su letra. Gabriela lo abrió. La primera página decía: Día 1. Doña Lupe dice que puedo volver a intentar. No sé si quiero, pero confío en ella. Gabriela pasó la página. Día 7. Hoy no dolió tanto como ayer. Pasó otra página. Día 34. Doña Lupe dice que mi cuerpo está recordando. Yo no siento nada todavía, pero ella dice que eso no significa que no esté pasando. Gabriela pasó varias páginas más. Las manos le temblaban. Día 127. No sé si es mi imaginación, pero juro que sentí algo, como un hormigueo. Doña Lupe dice que no es mi imaginación, dice que es el principio. Las lágrimas empezaron a caer por el rostro de Gabriela. Día 184. Lo volví a sentir. Esta vez estoy segura. No fue mi imaginación. Gabriela cerró el cuaderno. Lo dejó exactamente donde lo había encontrado. Salió del cuarto. Cerró la puerta despacio. Se sentó en el pasillo con la espalda contra la pared y lloró en silencio, porque acababa de darse cuenta de algo horrible. Que durante un año entero, algo extraordinario había estado pasando en su propia casa, y ella no tenía ni idea. Si alguna vez pensaste que el dinero podía reemplazar el tiempo, esta historia va a dolerte, porque Gabriela Montenegro tenía todo el dinero del mundo. Pero doña Lupe Morales, con 10,000 pesos al mes, estaba haciendo lo que ningún especialista de 5,000 pesos la hora había logrado. Estaba devolviendo la esperanza. Gabriela se levantó del pasillo, entró a su oficina, abrió su laptop, buscó el currículum de doña Lupe que había guardado cuando la contrató. Beatriz Morales, 52 años, viuda, experiencia, señora de la limpieza, 10 años, nada más. No decía que había sido fisioterapeuta, no decía que tenía entrenamiento médico, no decía nada que explicara cómo una señora de la limpieza estaba logrando lo imposible. Gabriela cerró la laptop, miró el reloj, las 11 de la noche. El lunes por la mañana, pensó. El lunes voy a hablar con Beatriz. Voy a preguntarle qué está pasando. Voy a exigir respuestas. Pero el lunes llegó y Gabriela tuvo 3 reuniones urgentes y luego una inspección sorpresa en uno de sus hoteles en la Ciudad de México. Y luego una cena con inversionistas. Cuando regresó a casa, Beatriz ya se había ido. Martes, miércoles, jueves, lo mismo. Gabriela seguía posponiendo la conversación porque en el fondo tenía miedo. Miedo de descubrir que había estado tan ciega, tan ausente
que no había visto lo más importante que estaba pasando en su vida. El viernes por la mañana, Gabriela se despertó a las 5. Como siempre, revisó su agenda. Tenía una reunión a las 7 con un proveedor de blancos para sus hoteles. Iba a salir a las 6, pero a las 5:45 recibió un mensaje del proveedor, cancelando, emergencia familiar. Gabriela miró la hora, 5:47 de la mañana, y entonces escuchó algo, un sonido que no debería estar ahí a esa hora. Agua corriendo. En el piso de arriba, Gabriela frunció el ceño, subió las escaleras. El sonido venía del baño del pasillo, pero Valentina no se despertaba antes de las 8 y Beatriz no llegaba hasta las 7:30. Gabriela se acercó al baño. La puerta estaba cerrada, el agua seguía corriendo y entonces escuchó otra cosa, la voz de Beatriz. Gabriela miró su reloj, 5:52 de la mañana. Beatriz, no debería estar ahí. Gabriela caminó despacio por el pasillo. Pasó frente al cuarto de Valentina. La puerta estaba cerrada. Siguió caminando. La puerta del cuarto de fisioterapia estaba entreabierta. Apenas una rendija. Había luz adentro. Gabriela se acercó, miró por la rendija y lo que vio le detuvo el corazón. Beatriz estaba arrodillada en el suelo. Valentina estaba en la camilla de fisioterapia, boca abajo, las piernas desnudas. Beatriz tenía las manos llenas de aceite, masajeando la pantorrilla derecha de Valentina con movimientos lentos, profundos, profesionales. Movimientos que Gabriela había visto hacer a fisioterapeutas que cobraban 7,000 pesos la hora. Pero no era solo eso. Beatriz cantaba, bajito, una canción que Gabriela no reconocía. Duérmete, mi niña, duérmete ya. Y Valentina, con los ojos cerrados, tenía lágrimas cayendo por su rostro. Gabriela miró el reloj en la pared del cuarto. 5:54 de la mañana. Si Beatriz estaba ahí a las 5:54, significaba que había llegado mucho antes. Tal vez a las 5, tal vez a las 4:30, 1 hora y media antes de su horario, sin que nadie se lo pidiera, sin cobrar. Gabriela sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó contra la pared. Siguió mirando. Beatriz terminó con la pantorrilla derecha. Pasó a la izquierda. Vertió más aceite en sus manos. Lo frotó entre las palmas para calentarlo. Y luego, con una delicadeza que partía el alma, empezó a masajear. Valentina susurró algo. Gabriela no pudo escuchar que... Beatriz respondió. Ya lo sé, mi niña, ya lo sé, pero no te rindas. Tu cuerpo te está escuchando. Solo necesita tiempo. Gabriela se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas empezaron a caer, porque acababa de entender. Esto no había empezado hoy. Esto llevaba pasando meses, tal vez un año entero, todas las mañanas, mientras Gabriela dormía, mientras Gabriela se alistaba para el trabajo, mientras Gabriela revisaba correos. Beatriz llegaba temprano. Entraba al cuarto que Valentina había jurado nunca volver a pisar, y hacía lo que ningún especialista había logrado. Le devolvía la esperanza. Gabriela se alejó de la puerta despacio, bajó las escaleras, salió de la casa, se sentó en el jardín y lloró como no había llorado desde el día del accidente. Lloró por Valentina, lloró por su hermano muerto, lloró por todos los meses que había estado tan ciega, tan ausente, que no se dio cuenta de que un milagro estaba pasando en su propia casa. Y lloró porque una señora de la limpieza que ganaba 10,000 pesos al mes había hecho en un año lo que ella, con toda su fortuna, no había podido hacer en 2, dar amor. Si alguna vez pensaste que estar ocupado era una excusa válida para no estar presente, te reto a que termines esta historia y sigas pensando lo mismo. Gabriela no fue a trabajar ese día. Mandó un mensaje a su asistente diciendo que estaba enferma. Canceló todas sus reuniones, se encerró en su estudio y esperó.
A las 7:30, escuchó la puerta principal abrirse, los pasos de Beatriz entrando, la voz de Valentina saludando, las dos riendo de algo. Gabriela cerró los ojos. A las 8, Beatriz tocó la puerta del estudio. «Señora, ¿se encuentra bien? Vi que su coche sigue aquí. Estoy bien. Beatriz, solo necesito trabajar desde casa hoy. ¿Quiere que le prepare desayuno?» «No, gracias». Beatriz se fue. Gabriela escuchó sus pasos alejándose. Durante todo el día, Gabriela observó. Desde la ventana de su estudio, veía a Beatriz trabajar, limpiaba, cocinaba, hablaba con Valentina, reían juntas. A las 3 de la tarde, Valentina le pidió a Beatriz que la ayudara con algo. Gabriela no escuchó qué. Las dos subieron al segundo piso. Gabriela salió al pasillo, se escondió en su habitación, dejó la puerta entreabierta. Valentina y Beatriz entraron al cuarto de fisioterapia. Gabriela escuchó la voz de Beatriz. «¿Estás lista?» «No sé. Está bien no saber, pero vamos a intentarlo de todas formas». Silencio. Luego, el sonido de las ruedas de la silla moviéndose. El sonido de Beatriz ajustando algo. Y luego, la voz de Valentina, quebrándose. «Tengo miedo. Lo sé, pero el miedo no significa que no puedas, solo significa que importa». Gabriela apretó los puños. ¿De qué tenía miedo Valentina? ¿Qué estaban haciendo ahí adentro? Pasaron 10 minutos, 20, 30. Cuando salieron, Valentina tenía los ojos rojos. Beatriz tenía una mano en su hombro. «Lo hiciste muy bien hoy. No sentí nada. Todavía. No sentiste nada todavía, pero lo vas a sentir. Te lo prometo». Valentina asintió. Beatriz la llevó de vuelta a su habitación. Gabriela volvió a su estudio. Cerró la puerta, se sentó en el suelo y se dio cuenta de algo que la aterrorizó, que no conocía a su sobrina, que no sabía qué la asustaba, qué la motivaba, qué soñaba, que había estado tan ocupada salvando su negocio que olvidó salvar a la única familia que le quedaba. Y que una mujer a la que le pagaba 10,000 pesos al mes conocía a Valentina mejor que ella. Esa noche, cuando Beatriz se fue, Gabriela subió al cuarto de Valentina. Tocó la puerta. «¿Puedo pasar?» Valentina la miró sorprendida. «Claro». Gabriela entró. Se sentó en la silla junto a la cama. Valentina estaba leyendo un libro. «¿Cómo estuvo tu día?» «Bien». «¿Qué hiciste?» «Lo de siempre. Leer, ver televisión». «¿Nada más?» Valentina titubeó. «Nada más». Gabriela asintió. Se quedó en silencio. Luego preguntó: «¿Eres feliz, Valentina?» Valentina bajó el libro. Miró a Gabriela con una expresión mitad confusión, mitad dolor. «¿Por qué me preguntas eso, tía?» «Porque no lo sé. Porque vivo contigo y no sé si eres feliz, realmente feliz». Valentina apartó la mirada. «Estoy bien. No te pregunté si estabas bien. Te pregunté si eras feliz. ¿Lo entiendes?» Valentina no respondió. Gabriela esperó. 1 minuto. 2. Finalmente Valentina susurró: «No sé qué es ser feliz, pero estoy mejor de lo que estaba». «¿Por qué estás mejor?» Valentina la miró. Y por un momento, Gabriela pensó que iba a decirle la verdad, que iba a hablarle de Beatriz, de las mañanas secretas, de la esperanza que estaba creciendo dentro de ella. Pero Valentina solo dijo: «Porque el tiempo ayuda. Eso es todo». Gabriela asintió. Le dio las buenas noches, salió del cuarto y supo que Valentina le había mentido. Pero también supo que no tenía derecho a exigir la verdad, porque ella misma había estado mintiendo por 2 años, mintiendo que trabajar más iba a solucionar el dolor, mintiendo que el dinero podía reemplazar la presencia, mintiendo que estaba bien. Una mentira. Al día siguiente, Gabriela hizo algo que no había hecho en años. Se despertó a las 5 de la mañana, pero en lugar de ir al gimnasio, en lugar de revisar correos, se quedó en su habitación, esperando, con ansiedad.
A las 5:15 escuchó la puerta principal abrirse, los pasos de Beatriz. Gabriela salió al pasillo. Beatriz estaba subiendo las escaleras. «Buenos días, señora. Se levantó temprano hoy. ¿Todo bien? No pude dormir. Simplemente no pude. ¿Quiere que le prepare café?» «No, gracias». «Beatriz, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, señora. Lo que sea. ¿Por qué llegas tan temprano?» Beatriz titubeó, solo por un segundo. Luego sonrió. «Me gusta ver el amanecer desde el jardín antes de empezar a trabajar. Es tranquilo, me da paz». Gabriela asintió. «Entiendo». Beatriz siguió subiendo. Entró al cuarto de limpieza, sacó sus cosas. Gabriela bajó a la cocina, se preparó café, se sentó en la mesa del comedor y esperó pacientemente. A las 6 escuchó un sonido arriba, muy suave, como si alguien estuviera moviendo muebles. ¿Qué será? A las 6:30 Valentina bajó. Se sorprendió de ver a Gabriela ahí. «¿Qué haces levantada tan temprano, tía?» «No podía dormir. ¿Y tú?» «Yo también me desperté temprano». Valentina se sirvió jugo. Se sentó en su silla de ruedas frente a Gabriela. Las dos se miraron en silencio. Un silencio incómodo. «Tía, ¿estás bien?» «Sí, solo quería pasar tiempo contigo. Es importante para mí». Valentina sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. «Está bien». Desayunaron juntas. Hablaron de cosas triviales. El clima. Una película que Valentina había visto. Un hotel nuevo que Gabriela iba a abrir. Pero Gabriela notó algo. Valentina miraba el reloj cada pocos minutos, como si estuviera esperando algo o a alguien. A las 7:30, Beatriz entró a la cocina. Vio a Gabriela y Valentina desayunando juntas y se detuvo. «Oh, perdón, no sabía que estaban aquí. ¿Puedo volver más tarde?» «No, está bien», dijo Valentina rápidamente. «Ya terminamos. ¿Verdad, tía?» Gabriela miró a Valentina, luego a Beatriz, luego de vuelta a Valentina. «Sí, ya terminé». Se levantó, subió a su estudio, cerró la puerta y escuchó atentamente. Escuchó a Valentina y Beatriz hablando en la cocina. Escuchó a Valentina reír. Escuchó a Beatriz preguntarle cómo se sentía. Escuchó a Valentina decir que estaba cansada pero bien. Y luego escuchó silencio, un silencio total. Gabriela abrió la puerta de su estudio despacio. Se asomó al pasillo. Valentina y Beatriz no estaban. Gabriela bajó las escaleras, revisó la sala, el comedor, el jardín. Nadie. Subió de nuevo. Pasó frente al cuarto de Valentina. Vacío. Pasó frente al cuarto de fisioterapia. La puerta estaba cerrada. Gabriela se acercó, puso la oreja contra la puerta. Escuchó la voz de Beatriz. «Muy bien, ahora vamos a intentar con la izquierda». «¡Vamos!» El sonido de algo moviéndose. Luego, la voz de Valentina. «No puedo. Es imposible. Sí puedes. Ya lo hiciste ayer. Lo puedes hacer hoy. Confía en ti. Me duele. Mucho. Lo sé. Pero el dolor significa que tu cuerpo está despertando. Y eso es bueno». Gabriela cerró los ojos. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo del otro lado de la puerta. Estaba muy nerviosa. Iba a abrir. Iba a entrar. Iba a exigir saber qué estaba pasando. Pero entonces escuchó algo más. Algo que la congeló. El sonido de Valentina llorando desconsoladamente. No llorando de dolor, llorando de frustración. «No puedo, Bea. He intentado tanto y no puedo. Los doctores tenían razón. Nunca voy a volver a caminar. Nunca. Valentina, mírame. Por favor, silencio. Un silencio profundo. Mírame, mi niña. Más silencio. Aún más. Yo sé que duele. Sé que has intentado y que sientes que no pasa nada. Pero yo he visto lo que has logrado. He documentado cada milímetro, cada pequeño movimiento. Y te voy a decir algo que tal vez no quieres escuchar,
pero que necesitas escuchar. Beatriz hizo una pausa. Gabriela contuvo la respiración. Tal vez nunca vuelvas a caminar. Tal vez los doctores tengan razón. Pero si te rindes ahora, vas a pasar el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado si hubieras intentado un día más. Y yo no voy a dejar que vivas con esa pregunta, porque yo sí viví con esa pregunta y me destruyó. Me destruyó por completo. ¿De qué estás hablando? Beatriz guardó silencio. Luego, con una voz tan baja que Gabriela apenas pudo escuchar, dijo: tuve una hija. Se llamaba Daniela. Tuvo un accidente cuando tenía 15 años. Igual que tú. Quedó paralítica. Igual que tú. Los doctores dijeron que nunca caminaría. Igual que a ti. Gabriela se cubrió la boca con la mano. Dios mío. Y durante 3 años hice exactamente lo que estoy haciendo contigo. La masajeaba. La ayudaba con ejercicios. Le decía que no se rindiera. Pero un día Daniela se cansó y me dijo que quería parar, que quería aceptar que nunca caminaría y seguir con su vida. Y yo la dejé. Cometí un error. La voz de Beatriz se quebró. Dejé de insistir, dejé de hacer los ejercicios y 3 meses después Daniela murió de neumonía porque su cuerpo estaba tan débil, tan inmóvil, que no pudo combatir la infección. Y me pasé los últimos 5 años preguntándome si hubiera sido diferente, si hubiera insistido un día más, un mes más, un año más. Vivo con ese remordimiento. Valentina no dijo nada. Así que no te voy a dejar rendirte, Valentina, porque tal vez no pueda salvarte, pero puedo intentarlo. Y si al final no funciona, al menos vas a saber que hiciste todo lo posible, que no te quedaste con la pregunta, que luchaste hasta el final. ¡Hasta el final! Gabriela sintió las lágrimas caer por su rostro. ¡No podía más! Ahora escuchó la voz de Valentina temblando. Lo siento, Bea, lo siento mucho. No tienes que sentir nada, solo tienes que intentarlo un día más. ¿Puedes hacer eso? Sí, lo haré. Entonces vamos. Otra vez, la pierna izquierda. Tú puedes, mi niña. Gabriela se alejó de la puerta, entró a su habitación, se sentó en la cama y finalmente entendió todo. Esto no era solo sobre Valentina, era sobre Beatriz tratando de salvar a la hija que no pudo salvar. Era sobre amor y culpa y segundas oportunidades. Por fin lo entendí y Gabriela se dio cuenta de que no tenía derecho a interferir, porque Beatriz estaba dando algo que ningún dinero podía comprar. Estaba dando su dolor, transformado en esperanza. Gabriela no volvió a trabajar el resto de la semana. Le dijo a su asistente que tenía gripa, canceló reuniones, delegó responsabilidades y se quedó en casa, observando. Cada mañana Beatriz llegaba a las 5:15, subía al cuarto de fisioterapia, preparaba todo. A las 5:30 Valentina bajaba en su silla, entraban juntas, cerraban la puerta. A las 7:30 salían. Valentina siempre tenía los ojos rojos. Beatriz siempre tenía una sonrisa cansada. Desayunaban juntas, hablaban, reían y luego Beatriz empezaba su trabajo de señora de la limpieza, como si las 2 horas anteriores no hubieran existido. Gabriela empezó a buscar. En los momentos en que Beatriz y Valentina no estaban, entraba al cuarto de fisioterapia, revisaba, encontró un cuaderno escondido en un cajón, azul, de pasta dura, con la letra de Beatriz. Lo abrió. Día 1, 15 de noviembre. Valentina aceptó intentarlo. No confía en que funcione, pero confía en mí. Eso es suficiente por ahora. Hoy solo masajeé 30 minutos. Lloró todo el tiempo. Dice que le da miedo sentir esperanza. Yo entiendo, la esperanza duele más que la desesperación. Gabriela pasó las páginas. Había cientos de entradas. Día 34. Valentina dejó de llorar durante las sesiones. Ahora habla.
Me cuenta sobre sus sueños de bailar, sobre la Escuela Nacional de Danza Folclórica, sobre sus padres. Es la primera vez que la escucho hablar de ellos sin quebrarse. Día 89. Hoy usé una técnica nueva que aprendí de un video de YouTube. Masaje profundo de tejidos. Valentina dijo que le dolió, pero que fue un dolor diferente. Un dolor que se sentía vivo. Día 127. Movió el dedo, solo 2 milímetros. Imperceptible para cualquiera que no estuviera mirando con atención. Pero lo vi, y Valentina también lo sintió. Gritó, lloró, me abrazó. Me dijo gracias por no rendirte. Le dije gracias por dejarme intentar. Las lágrimas de Gabriela caían sobre las páginas. Día 184. Volvió a mover el dedo. Esta vez 5 milímetros. Es real. No es mi imaginación. Valentina está recuperando algo. No sé si es movimiento o solo sensación, pero es algo. Día 287. Hoy sentí que su pierna reaccionó cuando apliqué presión en un punto específico, como un reflejo. Los doctores dijeron que los reflejos no vuelven, pero yo lo sentí. Día 365. Gabriela se detuvo en esta página. Estaba fechada hace 2 semanas. Día 365. Un año completo. 730 horas acumuladas de masajes. 365 días consecutivos sin faltar uno solo. Y hoy, Valentina sintió algo. No fue un movimiento, fue una sensación. Dijo que le ardía la pantorrilla cuando apliqué presión. Primera sensación real en 24 meses. Le pregunté si quería que llamara a un doctor. Me dijo que no, que quería esperar, que si esto no era real, si era solo su imaginación, no quería que nadie le dijera que estaba equivocada. Quería quedarse con la esperanza aunque fuera falsa. Le dije que no era falsa, que yo también lo sentí, que su cuerpo está respondiendo. No sé si Valentina va a volver a caminar. No soy doctora, no soy milagrera. Solo soy una mujer que perdió a su hija y que no quiere que otra madre, otra familia, pase por lo mismo. Pero sé una cosa, Valentina está viva, no solo físicamente, está viva en su alma, y eso, para mí, ya es un milagro. Gabriela cerró el cuaderno. Lo dejó exactamente donde lo encontró. Salió del cuarto de fisioterapia y tomó una decisión. Mañana iba a hablar con Beatriz, no para regañarla, no para prohibirle seguir, sino para agradecerle y para preguntarle cómo podía ayudar. Porque si algo había aprendido en estas 2 semanas, era esto: el dinero no salvaba vidas. La presencia sí, el tiempo sí, el amor que se expresa en acciones calladas y constantes, sí. Y Gabriela Montenegro había estado gastando su vida en lo que no importaba. Pero no era tarde para cambiar. Todavía no. Al día siguiente, Gabriela se levantó a las 5 de la mañana. Se vistió, bajó a la cocina, preparó café y esperó. A las 5:15, Beatriz llegó. Abrió la puerta con su llave, entró y se congeló cuando vio a Gabriela sentada en la mesa del comedor. Señora, no sabía que estaba despierta. Siéntate, Beatriz. Beatriz dejó su bolsa en el suelo. Se acercó despacio. Se sentó frente a Gabriela. Las dos se miraron en silencio. Entonces Gabriela dijo: sé lo que has estado haciendo. Beatriz no dijo nada, solo bajó la mirada. Sé que llegas temprano. Sé que masajeas a Valentina. Sé lo de tu hija. Beatriz levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Lo siento, señora. Sé que debí decirle. Sé que no era mi lugar. Pero Valentina me pidió que no dijera nada y yo... No, la interrumpió Gabriela. No te estoy regañando. Beatriz parpadeó. Te estoy agradeciendo. Las lágrimas de Beatriz empezaron a caer. Durante un año entero has hecho lo que yo no pude hacer. Le devolviste la esperanza a Valentina. Le devolviste las ganas de vivir. Y no solo eso, lo hiciste sin esperar nada a cambio, sin cobrar extra, sin pedir reconocimiento. Señora, déjame terminar. Gabriela tomó aire. He estado tan ciega,
tan ocupada, tan convencida de que trabajar más y ganar más dinero iba a solucionar todo. Y mientras tanto, tú estabas aquí, haciendo lo único que realmente importaba, estar presente. Gabriela se limpió las lágrimas. Y ahora te voy a pedir algo. Y si dices que no, lo voy a entender, pero necesito preguntarlo. ¿Qué necesitas, señora? Quiero ayudar, quiero aprender, quiero estar ahí para Valentina como tú has estado. No quiero reemplazarte, quiero ser parte de esto. Beatriz sonrió a través de las lágrimas. Señora Gabriela, yo solo estaba esperando que me lo pidiera. Y así empezó todo. Esa misma mañana, Gabriela subió con Beatriz al cuarto de fisioterapia. Valentina se sorprendió al verla ahí. Tía, Beatriz me contó todo, dijo Gabriela, y quiero estar aquí. Si me dejas. Valentina miró a Beatriz. Beatriz asintió. Valentina miró de vuelta a Gabriela. Y luego, por primera vez en 2 años, le tendió los brazos. Gabriela la abrazó, y las dos lloraron. A partir de ese día, Gabriela empezó a llegar temprano también. Beatriz le enseñó las técnicas de masaje, le mostró los puntos de presión, le explicó cómo calentar el aceite, cómo mover las manos, cómo leer las reacciones del cuerpo de Valentina. Al principio, Gabriela era torpe, sus manos eran duras, acostumbradas a firmar contratos, no a dar cariño, pero aprendió, despacio, con paciencia. Valentina le decía, más suave, tía, y Gabriela lo intentaba de nuevo, un poco más arriba, y Gabriela ajustaba, así está bien, y Gabriela sonreía. Pasaron las semanas. Gabriela redujo su horario de trabajo, delegó más responsabilidades, contrató un coseo para que manejara las operaciones del día a día. Pasaba solo 8 horas en la oficina en lugar de 14, y las otras 6 horas las pasaba con Valentina, aprendiendo a conocerla, escuchándola hablar de sus sueños, de sus miedos, de sus esperanzas, y algo en Gabriela empezó a sanar también, porque resulta que cuando dejas de huir del dolor, o cuando finalmente te sientas y lo enfrentas, descubres que no te mata, te transforma. Un mes después de la conversación con Beatriz, Gabriela estaba masajeando la pierna izquierda de Valentina. Beatriz estaba del otro lado, con la derecha. Trabajaban en sincronía, como un equipo. Valentina tenía los ojos cerrados, respiraba profundo, y entonces, de repente, abrió los ojos. ¡Esperen! Gabriela y Beatriz se detuvieron. ¿Qué pasa? Siento algo. Gabriela y Beatriz se miraron. ¿Dónde? En el pie, el izquierdo. Cuando presionaste ahí. Tía, lo sentí. Gabriela miró a Beatriz. Beatriz asintió. Vuelve a intentarlo. Gabriela presionó el mismo punto. Valentina cerró los ojos. Esperó. Sí, ahí. Es como un hormigueo, como si estuviera dormido y empezara a despertar. Beatriz sacó su cuaderno. Escribió, día 395. Gabriela aplicó presión en arco plantar izquierdo. Valentina reportó sensación de hormigueo, respuesta localizada y específica. Es real. Gabriela se cubrió la boca con la mano. Beatriz puso una mano en su hombro. Es un buen día, dijo Beatriz. Valentina sonrió, y por primera vez, no era una sonrisa de esperanza temerosa, era una sonrisa de certeza. Algo estaba pasando, algo real. Si estás viendo esta historia y aún piensas que el dinero es más valioso que el tiempo, no has estado prestando atención, porque Gabriela Montenegro tenía 60 millones de pesos mexicanos y no sirvieron de nada. Lo que salvó a Valentina no fue dinero, fueron 730 horas de manos constantes y amor silencioso. Pero la historia no termina ahí, porque los milagros no siempre son rápidos, y a veces lo más difícil no es empezar, es seguir cuando parece que nada está cambiando. Pasaron más semanas, más meses, las sesiones de masaje continuaban. Gabriela,
Beatriz y Valentina, juntas. Todas las mañanas, sin fallar, hubo días buenos, días en que Valentina sentía más, días en que sus dedos se movían 1 milímetro más. Y hubo días malos, días en que no sentía nada, días en que lloraba de frustración, días en que gritaba que era inútil, que los doctores tenían razón, que esto nunca iba a funcionar. En esos días, Gabriela y Beatriz se turnaban para sostenerla, para decirle que estaba bien sentirse así, que el progreso no era lineal, que lo importante era no rendirse. Y Valentina no se rendía, porque ahora tenía 2 mujeres que no la dejaban. Un día, Gabriela tuvo que viajar a Guadalajara para una reunión urgente que no podía delegar. Iba a estar fuera 3 días. Antes de irse, le dijo a Valentina: Beatriz va a estar aquí y yo voy a llamarte todas las noches. Y cuando regrese, quiero que me cuentes todo lo que sentiste, todo lo que avanzaste. ¿De acuerdo? Valentina asintió. Vuelve pronto, tía. Lo prometo. Gabriela estuvo en Guadalajara 2 días. El tercer día, a media junta, recibió una llamada de Beatriz. Señora Gabriela, necesita venir a casa. ¿Qué pasó? Está bien, Valentina. Está bien, pero necesita estar aquí. Ahora, Gabriela canceló todo. Tomó el primer vuelo. Manejó desde el aeropuerto a casa sin detenerse. Llegó a las 9 de la noche. Entró corriendo. Beatriz estaba en la sala, sonriendo. ¿Qué pasó? Suba. Cuarto de fisioterapia. Gabriela subió las escaleras de 2 en 2. Abrió la puerta del cuarto de fisioterapia. Valentina estaba ahí, sentada en su silla de ruedas, mirándola con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa enorme. ¿Qué pasó? Valentina extendió su mano derecha. Gabriela se acercó, tomó su mano. Y entonces, Valentina hizo algo que no había hecho en 2 años y medio. Apretó, no mucho, no con fuerza, pero apretó la mano de Gabriela. Gabriela sintió la presión, débil, temblorosa, pero real. ¿Lo sientes?, preguntó Valentina. Gabriela no podía hablar, solo asintió. Las lágrimas caían por su rostro. Puedo mover los dedos de los pies también, los 2 pies, y puedo sentir cuando tú me tocas. No todo, pero algo, es algo, tía, es algo. Gabriela se arrodilló frente a la silla, abrazó a Valentina y lloró como no había llorado en años. Beatriz estaba en la puerta, observando, sonriendo, con su cuaderno azul en las manos. Día 456, escribió. Valentina apretó mano de Gabriela. Movimiento voluntario. Sensación bilateral en pies. El milagro no es que camine. El milagro es que vuelva a creer que es posible. Gabriela levantó la vista. Miró a Beatriz y sin palabras le dijo gracias. Gracias por no rendirte. Gracias por enseñarme. Gracias por salvar a mi familia. Beatriz asintió. Y Gabriela supo que Beatriz lo entendía todo. Porque algunas conversaciones no necesitan palabras, solo presencia. Esa noche, Gabriela llamó a su asistente. Le dijo que quería hacer una donación, 1.000.000 de pesos, a una fundación que ayudara a familias con personas con lesiones medulares que no pudieran pagar fisioterapia. Y quería que Beatriz fuera la directora del programa, entrenando a cuidadores, enseñando lo que ella sabía, compartiendo la esperanza. Cuando Gabriela le propuso esto a Beatriz, Beatriz se quedó en silencio. Señora, yo no tengo títulos, no tengo certificados, solo tengo lo que aprendí cuidando a mi hija, y eso vale más que cualquier título, porque lo aprendiste con amor, y eso no se enseña en ninguna universidad. Beatriz aceptó, pero con una condición: que Valentina sea parte del programa también, cuando esté lista, para dar esperanza a otros que están pasando por lo que ella pasó. Gabriela sonrió. Trato hecho. Pasaron más meses. Valentina seguía mejorando. Lento, muy lento, pero constante.
Recuperó sensación en casi el 60% de sus piernas. Podía mover los dedos de ambos pies, podía sentir temperatura, dolor, presión. Los doctores estaban confundidos. Ordenaron más estudios, resonancias, exámenes neurológicos. Uno de ellos le dijo a Gabriela: «No entiendo cómo es posible. La lesión era completa. T10 y T11. No debería haber recuperación». Gabriela sonrió. «Tal vez hay cosas que la medicina no puede medir». El doctor frunció el ceño. «¿Cómo qué? Como 730 horas de amor constante». El doctor no supo qué responder, pero Gabriela ya no necesitaba que la medicina le explicara nada, porque había visto el milagro con sus propios ojos. No el milagro de una cura completa, sino el milagro de la esperanza restaurada. Y eso era más que suficiente. 1 año y medio después de que Gabriela descubriera a Beatriz masajeando a Valentina por primera vez, las tres estaban en el cuarto de fisioterapia. Era una mañana de sábado, soleada, tranquila. Beatriz le dijo a Valentina: «Hoy vamos a intentar algo nuevo». «¿Qué?». Beatriz sacó algo de detrás de una silla. «Un andador». Gabriela miró a Beatriz. Beatriz asintió. Valentina miró el andador. Luego miró a Beatriz. Luego a Gabriela. «¿Creen que pueda hacerlo?». «No lo sabremos hasta que lo intentes», dijo Gabriela, con una voz suave pero firme. Valentina respiró profundo. «Está bien, vamos a intentarlo». Beatriz y Gabriela ayudaron a Valentina a levantarse de la silla de ruedas. Sostuvieron su peso con cuidado. La colocaron frente al andador. Valentina agarró las barras con ambas manos, sus nudillos blancos por el esfuerzo. «Listo», dijo Beatriz. «Ahora intenta poner peso en la pierna derecha, despacito». Valentina lo intentó. Sus piernas temblaban como hojas. Apenas podían sostener su peso. Parecía que iban a fallar en cualquier momento, pero podían sostener algo. Un poco era un comienzo. Un poco más. «Venga, Valentina». Valentina empujó con toda su fuerza. Sus rodillas casi cedieron. Gabriela y Beatriz la sostuvieron, impidiendo una caída que podría ser desastrosa. «Respira, hondo. Intenta de nuevo», le animó Gabriela. Valentina respiró, cerró los ojos. Imaginó que estaba bailando de nuevo. Empujó y dio un paso, pequeño, tembloroso, con el 80% de su peso apoyado en el andador y en los brazos de Beatriz y Gabriela. Era un paso de bebé, pero un paso. Lo logró. Abrió los ojos. Miró hacia abajo con incredulidad. Miró a Beatriz. Miró a Gabriela. «Lo hice», susurró, casi sin aliento. «Lo hiciste», dijo Beatriz, con una sonrisa llena de orgullo. «Da otro», le animó Gabriela. Valentina respiró de nuevo. Empujó de nuevo con cada fibra de su ser y dio otro paso, y otro, y otro. 3 pasos. Luego sus piernas cedieron y Beatriz y Gabriela la sostuvieron. La sentaron de vuelta en la silla con cuidado. Valentina estaba llorando, riendo, llorando y riendo al mismo tiempo. Una mezcla de dolor y éxtasis. «Caminé 3 pasos», exclamó con lágrimas en los ojos. «Caminaste 3 pasos», repitió Gabriela, abrazándola fuerte. «Eres increíble, Valentina». Y Beatriz escribió en su cuaderno con una letra temblorosa: «Día 547». Valentina caminó 3 pasos con andador. No es caminar sola, no es correr, no es bailar como antes, pero es moverse, es vivir, es no rendirse, es una segunda oportunidad. Y a veces, eso es todo el milagro que necesitas. Una oportunidad, un rayito de esperanza. Si después de escuchar esto todavía piensas que los gestos pequeños no importan, que las 730 horas de la señora de la limpieza no valen nada comparadas con los 60 millones de pesos mexicanos de una CEO, entonces no has entendido nada, porque el milagro no fue médico, fue humano, fue amor transformado en acción, fue constancia cuando todo parecía inútil, fue esperanza contra toda evidencia, fue fe. Fue Beatriz diciendo:
Te voy a intentar salvar aunque haya fallado con mi hija. Fue Gabriela diciendo, voy a aprender aunque sea tarde. Fue Valentina diciendo, voy a intentar aunque los doctores digan que es imposible. Eso fue el milagro, el verdadero milagro. Y ese milagro cambió 3 vidas para siempre. Un antes y un después. 6 meses después de esos primeros 3 pasos, Gabriela hizo una conferencia de prensa. Convocó a medios locales, no para hablar de sus hoteles de lujo, sino para anunciar la creación de la Fundación 730 Horas, un proyecto de vida. El nombre vino de Beatriz, 730 horas, 2 horas al día durante un año, el mínimo necesario para que un milagro empezara a ser posible, un número que significaba esperanza. La fundación ofrecía entrenamiento gratuito a cuidadores de personas con lesiones medulares, enseñaba técnicas de masoterapia, proporcionaba equipos básicos y, sobre todo, daba esperanza, una razón para seguir. Beatriz fue nombrada directora del programa. Su salario pasó de 10,000 pesos al mes a 32,000, 4 veces más. No porque Gabriela quisiera pagarle lo que debió haberle pagado desde el principio, sino porque el trabajo lo valía. Su dedicación no tenía precio. Beatriz entrenaba a 10 cuidadores cada mes. Les enseñaba exactamente lo que había hecho con Valentina, los masajes, los ejercicios, los puntos de presión, pero sobre todo, les enseñaba algo que ningún manual podía explicar: el secreto. Cómo amar sin esperar nada a cambio, cómo dar sin pedir, cómo conectar con el corazón. En el primer año, la fundación ayudó a 50 familias, 50 personas con lesiones medulares que no podían pagar fisioterapia profesional. Ahora tenían a alguien entrenado cuidándolos, masajeándolos, dándoles esperanza, ofreciéndoles una mano amiga. No todos mejoraron como Valentina. La medicina es clara en eso. Las lesiones completas de médula espinal rara vez revierten. La recuperación de Valentina fue excepcional, inusual, casi imposible. Un caso fuera de lo común. Pero lo que sí pasó con todas esas 50 familias fue otra cosa. Dejaron de sentirse solas, dejaron de sentir que su situación no tenía esperanza. Y aunque sus cuerpos no cambiaran tanto como el de Valentina, sus vidas sí cambiaron, para siempre. Porque a veces el milagro no es caminar, es saber que alguien está ahí, intentando, sin rendirse, día tras día, un faro en la oscuridad. Y Valentina también cambió, siguió mejorando, despacio. 2 años después de dar sus primeros 3 pasos, podía caminar distancias cortas con el andador, tal vez 20 metros, 30 en un buen día. Un logro increíble. No podía correr, no podía bailar ballet como antes. Probablemente nunca volvería a hacerlo. Era una realidad triste, pero podía ponerse de pie, podía abrazarse de pie con su tía, podía caminar desde su cuarto hasta el jardín, podía sentir el sol en su rostro mientras estaba parada sobre sus propios pies. Un simple acto que significaba el mundo. Y eso, para alguien que pensó que nunca más volvería a sentir nada de la cintura para abajo, era todo, la vida misma. Valentina se inscribió a la universidad, online primero, luego presencial. Estudió fisioterapia. Quería entender científicamente lo que Beatriz había hecho empíricamente. Quería poder explicar a otros cómo era posible. Quería comprender el milagro. Y quería ayudar. Era su nueva misión. Una vez al mes, Valentina daba una charla en la fundación. Llegaba en su silla de ruedas, se paraba con ayuda de su andador y les contaba su historia a familias que acababan de recibir el mismo diagnóstico que ella había recibido 2 años y medio atrás. El inicio de una pesadilla, paraplegia completa, irreversible, una sentencia injusta. Pero Valentina les decía con una voz llena de esperanza:
Eso fue lo que me dijeron a mí también, y tal vez tengan razón. Tal vez tu lesión sea diferente a la mía. Tal vez no recuperes movimiento. Tal vez no recuperes sensación. Pero te voy a decir algo. Si tienes a alguien dispuesto a intentarlo contigo, si tienes 730 horas de amor constante, tienes una oportunidad, no una garantía, una oportunidad, una ventana abierta. Y a veces, eso es todo lo que necesitas para seguir adelante. Un poco de luz. Muchos lloraban, algunos se enojaban, decían que era cruel dar falsas esperanzas, que la medicina era clara, que esto era una excepción, no la regla, una Anastasia, y Valentina no discutía, solo decía con paciencia: tienes razón, tal vez sea una excepción, pero incluso si no recuperas movimiento, ¿no prefieres intentarlo? ¿No prefieres saber que hiciste todo lo posible? ¿No prefieres tener a alguien que te ame tanto, que esté dispuesto a masajear piernas que tal vez nunca vuelvan a caminar? No tienes nada que perder, porque eso es lo que Beatriz hizo por mí, y eso es lo que mi tía aprendió a hacer. Y aunque nunca hubiera vuelto a caminar, el solo hecho de saber que ellas no se habían rendido conmigo ya me salvó la vida. Me dio una razón para vivir. Esas palabras cambiaban algo en la gente, no siempre de inmediato, pero semanas después, Beatriz recibía llamadas, correos, mensajes de esas mismas personas diciendo que querían intentarlo, que querían aprender, que querían darle a su familiar lo que Beatriz le había dado a Valentina, una nueva vida, y la fundación crecía imparable. Para el tercer año, ya no eran 50 familias, eran 200. Beatriz había entrenado a 30 cuidadores adicionales que ahora entrenaban a otros. El programa se había expandido a 3 ciudades más. Un éxito rotundo. Gabriela había donado un total de 5 millones de pesos a la fundación, pero más importante que el dinero, había donado su tiempo, su presencia. Redujo su horario de trabajo a 8 horas diarias, priorizando lo que realmente importaba. Contrató a un cosío que manejaba el día a día de sus hoteles. Ella, Gabriela, solo supervisaba, tomaba decisiones estratégicas, pero ya no vivía en la oficina. Vivía en casa con Valentina, desayunaban juntas todas las mañanas. Gabriela había aprendido a cocinar, no muy bien, la verdad, pero le echaba ganas. Valentina se reía de sus huevos revueltos quemados. Gabriela se reía también. 2 veces por semana, Gabriela todavía ayudaba con las sesiones de masaje. Ahora Valentina ya no las necesitaba tanto. Su cuerpo se había estabilizado. La recuperación se había detenido en cierto punto. Pero las sesiones continuaban, no por necesidad médica, no, sino porque se habían convertido en su forma de estar juntas, de hablar, de conectar. Beatriz a veces se unía, a veces no, pero siempre estaba cerca, porque ya no era solo la señora de la limpieza, era familia. Gabriela le había dado un cuarto permanente en la casa. Beatriz podía irse cuando quisiera, tenía su propio departamento, pero elegía quedarse, porque esa casa se había convertido en su hogar también. Un domingo por la tarde, 3 años después de aquella mañana en que Gabriela vio a Beatriz dándole masaje a Valentina por primera vez, las 3 estaban sentadas en el jardín, tomando té de manzanilla. Viendo el atardecer, Valentina estaba en su silla de ruedas, no porque no pudiera caminar, sino porque caminar 20 metros la cansaba. Para distancias largas, la silla seguía siendo necesaria, y estaba bien. Valentina había hecho las paces con eso. No era la vida que había planeado, pero era una vida y era buena. Gabriela le preguntó a Beatriz: ¿alguna vez te arrepientes de haber empezado esto? ¿De haber llegado temprano aquel primer día? Beatriz pensó un momento. Luego dijo: todos los días pienso en Daniela. Y todos los días me pregunto si hubiera sido diferente si no me hubiera rendido con ella. No sé la respuesta,
Nunca la voy a saber. Hizo una pausa. Pero cuando veo a Valentina, cuando veo a las 200 familias que hemos ayudado, cuando veo que esta casa que estaba tan llena de silencio y dolor, ahora está llena de vida, siento que Daniela estaría orgullosa. Siento que su vida, aunque corta, no fue en vano, porque me enseñó cómo amar, y ese amor salvó a Valentina y está salvando a otros. Valentina tomó la mano de Beatriz. Daniela te enseñó bien. Beatriz sonrió. Lágrimas silenciosas caían por su rostro. Gabriela las miró a las dos y sintió algo que no había sentido en años: gratitud, paz, la certeza de que estaba exactamente donde necesitaba estar. No en una oficina, no en una junta, no revisando reportes financieros a medianoche, sino aquí, en casa, con su familia, haciendo lo único que realmente importaba: estar presente. Si has llegado hasta aquí y todavía crees que trabajar más horas es la solución a todo, que el éxito se mide en dinero y no en relaciones, que estar ocupado es más importante que estar presente, entonces nada de lo que he dicho te ha llegado. Pero si algo en tu pecho se apretó cuando escuchaste sobre las 730 horas de Beatriz, si algo en ti se rompió cuando Valentina dio esos 3 pasos, si algo en tu alma reconoció que Gabriela estuvo a punto de perder lo único que importaba por perseguir cosas que no importan, entonces tal vez es hora de que te hagas una pregunta. ¿Cuántas horas has invertido en lo que realmente importa? No en tu trabajo, no en tus metas profesionales, sino en las personas que amas, en estar presente, en masajear las heridas que nadie más ve, en dar esperanza cuando todo parece perdido. 730 horas son 2 horas al día durante un año. Es mucho, es sacrificio, es llegar temprano, es quedarte tarde, es hacerlo cuando nadie te está mirando, cuando nadie te va a aplaudir, cuando no hay reconocimiento ni pago extra. Es amor, puro, constante, sin condiciones. Y Beatriz Morales, una señora de la limpieza que ganaba 10,000 pesos al mes, entendió eso mejor que una CEO multimillonaria. Hasta que la CEO aprendió. 3 años y medio después del comienzo de esta historia, Gabriela dio una entrevista a un periodista que quería escribir sobre la fundación. El periodista le preguntó: ¿cuál ha sido la mejor inversión que has hecho en tu vida? Gabriela sonrió. No fue comprar mi primer hotel, no fue expandir mi negocio, no fueron los 60 millones de pesos que doné a la fundación. Entonces, ¿qué fue? Fueron las primeras 2 horas que pasé aprendiendo a masajear las piernas de mi sobrina, porque en esas 2 horas aprendí más sobre el valor del tiempo que en 50 años de vida. El periodista escribió eso. El artículo se volvió viral. Miles de personas lo compartieron. Cientos escribieron mensajes diciendo que los había hecho llorar, que los había hecho repensar sus prioridades. Y Gabriela solo esperaba que al menos uno de ellos lo entendiera de verdad, que dejara de correr, que se sentara con su familia, que diera 2 horas de amor constante, porque esas 2 horas podían cambiar todo. Hoy, mientras grabas este video, mientras compartes esta historia, Beatriz Morales tiene 55 años, sigue siendo la directora del programa 730 horas. Ha entrenado personalmente a más de 300 cuidadores, ha cambiado más de 500 vidas. Su salario ahora es de 50,000 pesos al mes. Tiene seguro médico, tiene vacaciones pagadas, tiene un cuarto permanente en la casa de Gabriela que puede usar cuando quiera. Pero más que eso, tiene una familia, porque Gabriela y Valentina ya no la ven como empleada, la ven como lo que siempre fue: un ángel disfrazado de señora de la limpieza. Valentina tiene 20 años ahora. Está en su 3er año de fisioterapia. Trabaja medio tiempo en la fundación, dando charlas y entrenando a nuevos pacientes. Su sueño de bailar en la Escuela Nacional de Danza Folclórica murió, pero nació un nuevo sueño.
ayudar a otros a pararse cuando piensan que nunca más podrán hacerlo. Camina distancias cortas con andador, distancias largas en silla. Recuperó el 65% de sensación en sus piernas. Puede sentir, puede moverse, no como antes, pero lo suficiente como para vivir plenamente. Tiene novio, lo conoció en la universidad. Él sabe su historia, sabe sus limitaciones y la ama exactamente como es, porque Valentina aprendió algo que muchos nunca aprenden, que tu valor no está en lo que puedes hacer, está en quién eres. Y Gabriela Montenegro tiene 58 años, sigue siendo CEO, pero ya no trabaja 14 horas al día, trabaja 8, a veces 6. El resto del tiempo está en casa, o en la fundación, o viajando con Valentina, o simplemente sentada en el jardín, tomando té de manzanilla, viendo el atardecer. Sus hoteles siguen siendo exitosos, tal vez más que antes, porque resulta que cuando delegas, cuando confías, cuando dejas de intentar controlarlo todo, las cosas funcionan igual o mejor y tú tienes más tiempo para lo que importa. Gabriela aprendió que el éxito no se mide en cuánto ganas, se mide en cuánto tiempo pasas con las personas que amas, en cuántas vidas tocas, en cuánto amor das. Y por esa simple razón, Gabriela Montenegro es la mujer más exitosa que vas a conocer. Ahora déjame hacerte una pregunta. Si esta historia te tocó el corazón, si algo dentro de ti vibró, si reconociste algo de Gabriela en ti, de su ausencia, de su ceguera, de su creencia de que trabajar más iba a solucionar todo, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque puedes cerrar este video, puedes decir, ¡ay, qué historia tan conmovedora! Puedes darle me gusta, puedes compartirlo y puedes seguir exactamente igual. O puedes hacer algo diferente, puedes echarle un vistazo a tu agenda, puedes ver cuántas horas le dedicas al trabajo y cuántas horas pasas con las personas que amas. Puedes preguntarte, si le pasara algo a alguien que quiero, ¿me arrepentiría de no haber estado más presente? Y si la respuesta es sí, entonces tienes una decisión muy importante que tomar, porque el tiempo no regresa, las oportunidades no se repiten, y las personas que amas no van a estar ahí para siempre. Beatriz lo aprendió cuando perdió a Daniela. Gabriela lo aprendió cuando casi pierde a Valentina. No esperes a perder a alguien para aprender lo que ellas aprendieron. El dinero se recupera, el tiempo no. Los contratos se vuelven a firmar, los momentos no. El trabajo siempre va a estar ahí mañana. Las personas, tal vez no. Y si hay algo que esta historia debería enseñarte, es esto. 730 horas de amor constante valen más que 60 millones de pesos mexicanos sin presencia. 2 horas al día durante un año. Es todo lo que Beatriz necesitó para salvar una vida. ¿Cuántas vidas podrías salvar tú si invirtieras 2 horas al día en las personas que amas? No con regalos caros, no con dinero, no con promesas vacías de que algún día vas a tener más tiempo, sino con presencia, con manos que dan un masaje relajante, con palabras que consuelan el alma, con abrazos apretados que dicen, estoy aquí. Esa es la lección, esa es la historia, y ahora que la conoces, tienes 2 opciones, olvidarla por completo o vivirla con intensidad. Gabriela Montenegro eligió vivirla y le salvó la vida. Beatriz Morales la vivió desde el principio y salvó muchas vidas. Valentina Montenegro la recibió con los brazos abiertos y ahora la comparte con el mundo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia? Porque todos tenemos 730 horas en un año. La pregunta no es si las tienes, la pregunta es ¿cómo las vas a usar? Y espero, de verdad espero, que después de escuchar esta historia, elijas usarlas sabiamente. Porque al final, cuando estés en tu último día, nadie te va a preguntar cuánto dinero ganaste. Van a preguntar, ¿a cuántas personas amaste?
Y la respuesta a esa pregunta es la única que realmente importa. Gracias por escuchar la historia de Beatriz, Valentina y Gabriela, 3 mujeres que aprendieron que los milagros no vienen del cielo. Vienen de manos constantes, de amor silencioso, de 730 horas de no rendirse. Y si esta historia te conmovió hasta lo más profundo, compártela, no por mí, sino porque alguien ahí afuera necesita escucharla. Alguien que está trabajando 14 horas al día, pensando que eso lo va a solucionar todo. Alguien que está ausente de su hogar, pero presente en la oficina. Alguien que está a punto de perder lo que realmente importa. Compártela con el mundo y tal vez, solo tal vez, esa persona también elija cambiar, porque el mundo necesita más Beatrices. Más personas dispuestas a dar 730 horas sin esperar nada a cambio, y menos Gabrielas del principio. Menos personas huyendo del dolor hacia el trabajo. Sé la Beatriz en la historia de alguien, y si eres la Gabriela, todavía estás a tiempo de cambiar. Todavía no es tarde. Nunca es tarde para elegir el amor. Nunca es tarde para estar presente. Nunca es tarde para dar tus 730 horas. Empieza hoy mismo, 2 horas, con alguien que amas, sin teléfono, sin trabajo, sin distracciones, solo presencia, y mira lo que pasa. Tal vez no sea un milagro médico impresionante, pero será un milagro humano, y esos son los únicos milagros que realmente importan.